Amén. No importa cuándo te agregues. El botín es para todos. Amén. ¿Se recuerda que los hombres de los valientes de David que no tuvieron fuerza, ya no querían repartir? Lo mismo pasó con Gedeón. Pero el botín es para todos. Amén. Dígale al que está al lado, el botín es para todos. Así que todavía puedes prenderte en el nombre de Jesús. Amén. Hace no sé si un mes, estuvimos hablando de la guerra espiritual. ¿Cuántos recuerdan? Ya no le mandé la presentación a Rafa, pero realmente es muy poco lo que vamos a hablar. Quiero hablar de aspectos muy importantes de nuestro ADN. Amén. Quiero hablarles también de cómo vamos con nuestra construcción, las actividades que estamos teniendo. Agradecido con Dios por todos, la labor que todos hacemos aquí. Es una bendición en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, Señor, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria, todo el poder, toda la alabanza. Señor, gracias porque tú eres bueno, eres santo, eres digno de honra, eres digno de gloria. Espíritu Santo, gobierna nuestras vidas. Gracias por el equipo de servidores de esta iglesia, Señor, que todos nosotros, Señor, lo hacemos porque estamos agradecidos contigo, en el nombre de Jesús. Voy a tocar algunos puntos importantes en los que Dios me ha estado hablando. Hace unos días me invitaron a compartir, yo les decía, acerca de los dones del Espíritu Santo. Y es algo que nadie de aquí puede decir que no los tiene. La Biblia dice que Él llevó cautiva la cautividad. O sea, Él metió presa a la cárcel. Amén. Él mató a la muerte. Él venció al pecado y Él venció al diablo. Él trajo las llaves de la vida. Descendió, pero cuando Él subió, venía cargado. Y entonces repartió dones a los hombres. ¿Cuántos tienen dones? Todos tenemos dones. No todos tenemos los mismos dones, por eso somos el cuerpo de Cristo. Ni siquiera podríamos decir nosotros que somos un miembro. Iglesia Sabia no es un miembro que es una iglesia podríamos decir, con un ADN espiritual, con un ADN de unidad. Nos salta la unidad. Amén. Sudamos unidad. A veces estamos ofendidos o nos ofenden o ofendemos, no duramos mucho, andamos buscando siempre la reconciliación. Siempre entendemos, amén, que al Señor no le agrada. Amén. Cuando yo voy a diferentes ciudades, yo tengo 25 años de estar en esto, por eso digo que es nuestro ADN y los pastores nuestros igual. Entonces yo voy a una ciudad, por ejemplo, Esquipulas. Esquipulas es un lugar donde hay una potestad terrible, terrible. Todos sabemos, algunos de nosotros. ¿Cuántos se llaman Esquipulas por cuestiones de idolatría aquí? No, éramos bien poquitos, los demás eran ángeles todos. Dios los bendiga. No, no es cierto. Yo recuerdo que una vez fuimos a que nos echaran agua bendita en los zapatos. Creo que quedamos en último lugar. No, no es cierto. Pero mi punto es que cuando llegamos ahí encontramos ese distanciamiento, esa división, esa competencia, ¿verdad que hay? Y cuando alguien trata de salir, los demás tratan de bajarlo. No encontramos, pero a veces pensamos que es un tema de los pastores o no, es el diablo. Es el diablo el que mete división. Y tenemos que entender cómo sacarlo. Obviamente primero con la oración, con la intercesión, con la guerra espiritual. La palabra de Dios habla en Lucas capítulo número 10, todos lo sabemos, verso 17, habla que Jesús, todo el pasaje habla que Jesús los envió de dos en dos, diga dos. Toca al que está al lado suyo, diga dos. Ahí empezó la unidad, dos. Jesús dijo, si dos de vosotros se ponen de acuerdo, unidad, unidad. Es un arma poderosa. Usted trate de que su familia esté unida. Usted no, trate de sacar el diablo de cualquier división de su casa. Porque Satanás quiere decir el que se mete en medio de dos y los separa. Eso es Satanás. Cuando hay un problema en la casa, ese es Satanás. Cuando hay un problema en la familia, cuando hay un problema entre hermanos, cuando hay un problema entre amigos, es Satanás. Cuando hay un problema entre hermanos en la iglesia, es Satanás. Hay que sacarlo. Por eso dice la Biblia, en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos. Cuando yo entiendo,
amén, que es el diablo, no importa quién ofendió o quién fue el ofendido, no importa, hay que sacarlo. Amén, están aquí. Y entonces, hablo de esquipulas solo para darles una referencia, pero cuando yo empecé en la unidad hace 25 años, fue el plan 1000 días, nos pasaban un video de Cali, Colombia, usted lo puede buscar, está en Transformaciones, en YouTube. Son unos videos Transformaciones, la ciudad de Cali. Usted pone en YouTube Cali Transformaciones, le va a salir la historia de la transformación de Cali. Cali era un lugar donde los narcotraficantes habían establecido su gobierno, asesinatos, de todo. Y había un pastor llamado Julio que buscaba la unidad. Todo esto usted lo va a ver, eso lo vio hace 25 años. Y cuando Julio buscaba la unidad, los pastores se alejaban por cualquier cosa. Pero a la par de la iglesia había un vecino que era, como dicen, de pocas pulgas y la tenía contra Julio. Y un día discutieron por algo y el vecino mató a Julio, mató al pastor Julio. Y esto trajo tal conmoción a los pastores que desde el mismo funeral, todos conmovidos, entendieron el mensaje que Julio les daba, que se unieran. Y ahí comenzó la unidad Cali, Colombia, y transformó Cali. Salió el narcotráfico que estaba empoderado a través de la unidad, porque es lo que pasa en Lucas capítulo número 2. Ellos salen, y aunque nosotros sabemos que hay jerarquías espirituales y que los demonios son las jerarquías más bajas que hay, pero hay potestades y hay principados que gobiernan sobre todo un territorio, por eso les menciono esquipulas. Pero entonces el Señor los manda de dos en dos, y ellos en el versículo 17 regresan, y cuando regresan ellos dicen: Señor, vienen contentos. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado echar fuera un demonio, pero uno se siente poderado, ¿verdad? Pero ellos vienen contentos y dicen: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre, ¿verdad? Están gozosos. Y Jesús les dice: no se alegren de eso. Alégrense de que sus nombres están escritos en los cielos. Y esto es de entenderlo, porque si vamos ahí en el texto punto por punto, ellos cuando vienen y le dicen esto a Jesús, Jesús dice: yo veía, la respuesta, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, porque cuando tú avanzas, cuando tú estás en unidad, el principado y la potestad se cae. Yo la siguiente vez que va a Esquipulas tengo un mensaje para ellos, porque hace unos 15 días asesinaron a un pastor allá. Entonces, no necesitamos mártires para unirnos, no necesitamos situaciones difíciles para estar unidos. Entonces, cuando Dios regresa a Jesús, les dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Amén. Entonces, cuando uno avanza, cuando el reino avanza, en un momento les voy a explicar del reino. Cuando el reino avanza, el enemigo cae. Y entonces Jesús le dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y esto es algo que hemos experimentado muchas veces también aquí en este lugar. Cada vez que tú sales a hacer la obra de Dios, sucede esto. Cuando ellos regresan gozosos, Jesús les dice: he aquí, miren, regresaron. Ellos dieron, ellos sirvieron. Y Jesús les dice: he aquí, yo les doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada les dañará. O sea, ellos venían gozosos por los demonios. Jesús lo vio diferente. Jesús vio a Satanás caer del cielo y los empodera más y les dice: aquí yo les doy potestad, aquí yo les doy poder para hollar serpientes y escorpiones. Y lo que dice al final es lo que a mí me impacta, y dice: y sobre toda fuerza del mal. Wow, toda. Dejó espacio para algo, no toda. Y dice: y nada les dañará. Porque usted va a escuchar gente que le dice: mira, no estés orando tanto, no te metas con eso, que después cuando uno se mete le cae el rebote. Es charadas, hermano. Lo que sí tiene que, si usted se mete, ya está metido, pues ya déle solo para adelante, es lo único que nos queda. Y entonces cuando Dios regresa, el Señor les da más. Amén, Él les da más. Entonces, cada vez que usted tenga oportunidad de servirle a Dios, puede pensar usted: ay, pastor, la cafetería. Sí, cada vez que usted le sirve a Dios, usted creció. Usted creció. Usted creció. Cada vez que usted le toca servir en el templo, en el área que le toque, usted creció. Usted dio algo. Cada vez que usted le da algo a Dios, un acto de servicio, el Señor le da a usted. Y no le dio, ellos venían contentos con los demonios, el Señor les dio toda autoridad a ellos. Amén. Hace unos días, pues les decía, me dieron el privilegio de ir a predicar, y el tema era los dones.
Entonces todos tenemos dones, diferentes dones, todos. Ahí voy a hablar de ministerios. Tenemos el ministerio apostólico, el ministerio profético, el ministerio evangelista, el ministerio de pastores y el ministerio de maestros, todos. Y seguramente, aunque no tenemos identificados todos, ya están funcionando todos dentro de nuestra iglesia. Gloria a Dios. No los tiene todos el pastor, no los tiene todos el pastor Josué, no los tiene todos los pastores, no los tiene todos la pastora Esmeralda. Cada uno Dios le dio para que nos complementemos. Cuando alguien piensa que los tiene todos, yo digo, de plano el Señor volvió a encarnar, porque Él los tenía todos. Amén. Entonces cuando alguien dice, no, y créame, porque a veces uno idolatra a las personas, pero no es uno, no son las personas. Nosotros en el Shaddai de verdad nos poníamos a platicar en el parqueo, los líderes, y mirábamos tanto al pastor Harold que lo idolatrábamos. Es que el pastor es un apóstol, pero también es un profeta y enseña muy bien, el maestro, y evangeliza. Nosotros le encontramos el todo. Y obviamente sí funcionaba en muchas cosas, pero no lo tenía todo. No voy a decir yo que no tenía, pero obviamente habían cosas que estaban identificadas. Él era un maestro y también era un profeta. Muy, es más, ¿verdad? Usted recuerda, él dio la profecía más o menos un año antes de las Torres Gemelas. Dios lo usó para dar una profecía sobre Nueva York. O sea, él tenía ese don, pero no lo tenía todo. No lo tenemos todo. Dígale al que está al lado suyo, tú tienes algo que yo no tengo. Por eso me gusta estar cerca de ti, dígale. Es donde usted tiene que encontrarle. Por ejemplo, vamos a hablar de alguien que no está aquí presente. Lo vamos a apelar al pastor Francisco. No es cierto. Hoy serruchamos de Abraham. No, Fran es una persona de verdad en administración, en contabilidad. Fluyen más dones, pero de verdad es una persona muy ordenada en eso. Es un regalo de Dios. Desde que el Señor lo trajo a la iglesia nos ha ayudado de una manera especial. Y usted le pregunta, ¿y dónde está el centavo? Él se lo encuentra. Amén. Entonces tiene una manera para administrar una bendición, de verdad, nos ha ayudado mucho, porque yo no tengo eso, pero tenemos a Fran, gloria a Dios, amén. Entonces, hay muchos aquí. Y entonces también hay dones, amén, y tenemos esos dones especiales, el don de servicio, para no redondear. Tenemos los dones de profecía, no solo el ministerio. Amén, hay diversidad de dones, dice la Biblia, hay diversidad de ministerios. A veces le cae a uno el don de sabiduría. Y el don de sabiduría opera, por ejemplo, usted se admira cuando uno da un consejo de verdad. Y la gente dice, wow, yo no lo había visto. Yo tampoco, les digo yo. El Señor fluyó. Amén, o hemos visto cuando los hermanos vienen y de repente le dan una profecía a alguien y le pasaron una radiografía y le dieron cosas, ¿verdad? Una palabra de ciencia o una palabra de conocimiento. Todos tenemos dones, amén. Entonces, pero hermano, el problema es que cuando nosotros tenemos dones y no tenemos frutos, somos un problema. Porque obviamente solo hay un fruto, pero el fruto se desglosa en 9, ¿se recuerdan? Amén. Pero si no tenemos la capacidad de haber dado frutos primero y comenzamos a fluir en un don, entonces ya es cuando uno comienza a presumir del don, porque no tiene carácter, porque el fruto te da el carácter, el fruto, si Dios te comienza a usar, y hermano, el día que usted oró por mí, me sané, y ya tú quieres mandar a hacer tu tarjeta sanidades a domicilio. ¿Por qué haces eso? Porque tú no tienes carácter. Porque cuando tú fluyes con lo primero que te vas a encontrar es con eso, con el elogio. Y la Biblia dice que ese es el pecado de Satanás, cuando no tuvo carácter, se envaneció. Entonces, ¿sí me están entendiendo? Tenemos que fluir en los dones. Usted dele gloria a Dios. Y Pablo dice que anhelemos los mejores dones. Los mejores. Usted anhele dones, anhele dones, anhele dones. Amén. Usted anhele, dice que él quisiera que todos hablaran en lenguas. Yo quisiera también que toda esta iglesia hablara en lenguas, en el nombre de Jesús. Que así como se atrevieron a pasar al frente y darle la mano a todos y danzar, que le pida a Dios, yo quiero hablar en lenguas. Pero él dice, pero más quisiera que todos profeticen.
Y uno profetiza y profetiza su vida y profetiza a sus hijos. Y de repente fluimos en un ministerio como el de la pastora Esmeralda y tenemos un ministerio profético. Gloria a Dios. Pero es anhelar y es buscar y es buscar. Amén. Entonces la iglesia tiene que entender que antes de los dones son los frutos, que antes del carisma, porque dones es carisma, es el carácter. Tú tienes que tener el carácter. Amén. Tú vienes de un árbol, tú vienes por decir algo, porque él dice que él es el tronco y nosotros somos la rama. Alguien que su carácter lo llevó a enfrentar la cruz de frente, no se opacó, siempre fue adelante, no vio el sufrimiento, vio el gozo. Porque a veces nosotros somos tan sutiles. Ay, es que a mí no me gusta relacionarme porque si me quedan mal, Jesús no le importó, Jesús solo vio el gozo adelante. El carácter es importante. La Biblia dice que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Sabe por qué puse que todos se den la mano, se saluden, estén al frente? Para que nos sintamos en familia. Dígame si usted en su familia no se descose. No es usted el que realmente es. Y alguien dice, nunca te había visto con tu familia. ¿Cómo molestar? Porque usted se siente libre en su familia. Amén. Usted lo conocen todos. Entonces aquí usted tiene que ser, el día que le digan, es el servicio de discipulado, es el servicio de tu libertad, sé quién tú eres. Porque a veces el domingo no podemos, y no lo digo porque de repente viene una persona nueva y usted comienza a ser como ustedes y lo va a asustar, hombre. Nos miran saltando. No, yo digo, no digo que usted se reprima, pero este es el lugar para menos reprimirse, amén. Este es el lugar de danzar, de gritar. Y si nos acostumbramos aquí en familia, después lo vamos a hacer delante de toda la iglesia y lo vamos a contagiar a todos. Entonces debemos de fluir. Entre las cosas que yo miraba que Dios nos está hablando a la iglesia, es en ese mensaje, buscar el reino de Dios y su justicia. Y sí, la Biblia habla de congregarnos, habla de estar en las cosas de Dios, habla de orar. Pero ¿sabe qué reino es? Es establecer un gobierno. Es como vamos a decirlo de esta manera, que usted cambió de país. Usted se va a Estados Unidos, se va legal, no se va mojado. Aunque se va mojado, se tiene que someter a ese reino. Su presidente ahí va a ser Donald Trump. Loco, lo que usted quiera, lo va a mandar, batía. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Usted se somete cuando usted dice, venga tu reino. Señor está diciendo, Jesús está por encima de mí. Me voy a someter a Jesús. Busco su reino, tengo que doblegarme, tengo que dejar que Él lo haga. Y su justicia es hacer las cosas que Él me dice que haga. Y a veces te dice, el que te pega una mejilla, ponle la otra, hermano. Y eso generalmente es aquí donde lo hacemos. Jesús dijo, aprendan de mí, ¿por qué? Porque soy manso y soy humilde. Capítulo 5, 6, 7 de Mateo. Jesús echó el sermón del monte y nos puede enseñar a vivir ese gran sermón. Porque hacemos o vivimos como Jesús quiere que vivamos. Amén. Entonces, yo les decía el otro día y es mejor hablarlo aquí. El agua sale del altar. Y aquel varón puede ser un ángel o puede ser el mismo Jesucristo llevando al profeta, enseñándole, midiendo 1000 codos. Y los primeros 1000 codos, el agua llega a los tobillos. Segundo 1000 codos, el agua llega a las rodillas. Terceros 1000 codos, el agua llega a los lomos. Los siguientes ya no puedes, hermano, caminar, tienes que nadar, tienes que meterte ahí. Pero llega a ser tan fuerte tu entrega que tú eres parte del río. Y cuando usted evalúa el río, y es el río del Salmo 46, alegra la ciudad. Nosotros tenemos que ser la alegría
al lugar donde nosotros vayamos. No estoy diciendo que seamos payasos, tenemos que ser donde la gente encuentra gozo, donde la gente encuentra paz. Porque ese río, dice la Biblia, que cae al mar muerto, y esto es bien simbólico, porque el mar muerto está muerto, 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 pero cuando el río lo toca, todo lo que estaba muerto comienza a cobrar vida. Y hay multitud de peces. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú llegas a un lugar, en tu trabajo, tú tienes que ser, y no digo que tú seas la alegría, y lo especifico bien como que andar contento, simplemente tu presencia ahí, una persona que está metida con el Señor, cuando está en una empresa, es el gozo de esa empresa. Cuando está en un colegio, es el gozo de ese lugar. La gente se siente cómoda, la gente comienza a ver que todo lo que tú tocas es bendito y prospera. Y usted dirá, ¿por qué no me ha pasado? Porque tal vez estás hasta los tobillos o porque tal vez estás hasta la cintura. Pero si tú te metes, la gente va a comenzar a apreciar lo que tú eres. Porque comienza a tocar esos árboles secos y los árboles secos comienzan a dar ellos mismos hojas y sus hojas comienzan a traer sanidad. O sea, tú contagias, hermano. Yo sé que vemos gente aquí que lo hemos experimentado porque nos metimos de cabeza y nos dijeron locos y nos dijeron fanáticos, pero Dios no nos falló. Porque no lo pensamos, porque entramos de lleno y dijimos, llévanos. Y el Señor comenzó a obrar. Y se los digo, gloria a Dios. Ayer hablamos con el hermano Francisco, él testificaba cómo me dieron a mí mi visa. Y el día que yo dejé de trabajar en ese lugar, que era una empresa internacional, ya me planificaron un día de despedida, y porque renuncié, y porque, o sea, gloria a Dios, porque yo no puedo jactarme de que yo era bueno para algo. Lo único que yo sabía era orar, yo lo único que sabía era ir a la iglesia, yo lo único que servía era ser líder de una célula. Eso era lo que yo sabía. No era una eminencia en computadora, una eminencia, no. Fue Dios. O sea, yo llegaba temprano y hacía lo que me decían que tenía que hacer, pero yo iba a la iglesia, yo iba a la carpa y a la zona 14. O sea, les digo esto, hermanos, de verdad no tengo nada de que jactarme, de verdad, pero se los pongo como ejemplo, porque nos funcionó, nos cambió la vida con nuestra familia. Y cuando tú realmente te metes, tu vida cambia, todo cambia. A veces me extraña gente que ya está viejo de bigote, y todavía duda de cosas tan simples. Hermano, el día que nos dieron a nosotros la visa, porque nos la dieron junto a la pastora, fue mi despedida. Y en mi despedida, porque ellos querían que me quedara un medio tiempo, pero Dios me había llamado a ser pastor de la iglesia. Y recibí consejos de gente que tenía muchos años del Señor, y gente que me dijo, no lo hagas, pensalo bien. Otra gente me dijo, no, antes de soltarte de una rama, agárrate de la otra. No sé, un montón de ideas. Pero Dios, eso fue con nosotros. Y esto se lo da claro, porque Dios obra diferente con todos. A unos Dios los llama, están en el ministerio, son grandes empresarios. A otros nos llama que nos metamos. Todos somos diferentes, amén, hago la salvedad. Pero ese día nos despidieron con chicharrones. ¿Cuántos les gustan los chicharrones? A la próxima vez traemos chicharrones, no panes. Muy tarde, ¿verdad? Y mariachis. Y cuando ya estaba todo, gente llorando, 38 trabajadores habían recibido a Cristo. Fue una cosa gloriosa. Nos dan los pasaportes, 10 años. Y el pastor dice, porque me dice, sí, que después fue el pastor Choc, era el gerente general, porque un pastor no tiene tiempo, me dijo, cuando es pastor. Así que traía boletos. Hermanos, nos fuimos a los Estados Unidos. No éramos ni siquiera pastores, nos dio los boletos. Tienes que ir vacaciones. Me mandó, ¿sabe qué hizo él antes de que yo empezara? Me mandó al dentista que me trabajaran toda la boca. Es que un pastor tiene que tener buenos dientes, hermano. Así, Dios, hermano. Todo cuidó Dios. De verdad, gloria a Dios, pero no estoy jactándome de que fue Robert Morales. Y Robert Morales era un desastre su vida, hermano. Solo tenía 3 años y medio de haber recibido a Cristo, pero nos metimos, no dejamos que llegara a las rodillas el agua, nos metimos más. ¿Y por qué te lo digo? No para jactarme, sino para que te metas. Sí funciona,
Funciona buscar a Dios, funciona. Tú harás tu propia evaluación si realmente cuando viniste o cuando estás, pero no te condenes, no te acuses, pero te lo digo de corazón, funciona. Yo tenía una cosa cuando vino el pastor Josué, yo decía, oye, Josué se vino a regalar aquí, dije, porque de verdad, desde que entró, tomó un papel y era parte de la casa. De verdad, gloria a Dios. Y entró y recordamos siempre anécdotas cuando fuimos a comprar la primera galera, allá va al frente y todo con sus herramientas. Una bendición, buscar a Dios te va a funcionar, hermano. O sea, no seas mesurado para buscar a Dios. No trates de buscar a Dios y pensar ser una persona muy inteligente. Claro, no estoy diciendo que sea un tonto, pero tiene que confiar en Él. Tiene que confiar en Él. Amén. Usted tiene que entender que si usted se somete a su gobierno, amén, y busca su justicia, usted comienza a hacer esto y comienza a hacerlo, y lo que usted puede, claro, pónganse de acuerdo como familia. Molestan, pero la pastora sabía siempre dónde iba, hermano. Pedía permiso. O sea, pónganse de acuerdo, porque tampoco quiero que una hermana se vaya a servir y el esposo. No, hay orden, hay roles. Amén. Si está aquí, preséntemelo. Él tiene que ir delante, la tiene que ir jalando, hermana. Hasta que silencio. Metámonos con Dios. Funciona, hermanos. Entonces lo que está diciendo el mensaje de Ezequiel es: metámonos con Dios, no nos conformemos. Después estábamos aquí, fue en los días de las oraciones de los viernes. Por cierto, mañana tenemos oración. Y agarramos las varas. Y viene el pasaje del capítulo 13 de Segunda de Reyes, cuando Eliseo está de la enfermedad que se va a morir. Entonces viene, es que, mire, a mí me gusta Eliseo. Usted tiene que leerlo. Usted tiene que agarrarlo. No se lo agarre todo, agárrelo poco y poco y poco y poco y poco. Y vuelva a pasar ahí. Y el que a usted le guste, porque la Biblia todo es buena, toda la Biblia es buena, amén. A mí me gusta Eliseo mucho, he predicado mucho Eliseo. Pero entonces le dice, toma la saeta, la lanza de saeta de Jehová, salvación, amén. Y declaran la derrota de Siria. Después le dice, toma las saetas y golpea la tierra. Y aquel viene, 1, 2, 3. Y él le dice, ¿por qué solo golpeaste 3 veces? Si hubieras golpeado 4, 5, 6, los hubieras derrotado por completo. Y eso es lo que pasa a veces. Nosotros solo golpeamos una vez. Parece una emoción. Y sí es bendición, pero no es la bendición completa. Golpea 1, golpea 2, golpea 3. Yo me imagino sin Naamán. Por eso me gusta Eliseo. Sin Naamán. ¿Sabe quién es Naamán, verdad? ¿Cuál era la enfermedad? La lepra. Sin Naamán se hubiera metido solo 3 veces, le hubieran quedado ronchas, hermano. Sí. Y él iba ahí, se recuerda, no, hay mejores ríos en Damasco, y comienza a mencionarlos. Y aquellos hombres sencillos le dicen sus sirvientes, Señor, si te hubiera pedido una cosa difícil, no la harías. Pero te dijo 7 veces, zambúllete 7 veces en el Jordán. Iban a 1, 2, 3, 4, 5, 6, obedientes, 7. Y a la 7ª vez, dice la Biblia, es necesario que llegues a la 7ª vez. Es necesario que completes todo. A la 7ª vez dice que su piel era como la piel de un bebé. ¿Cuál es mi consejo, amada iglesia? Que te metas, que golpees 7 veces. Algunas veces le he contado nuestras frases, porque es nuestra iglesia, yo me veo así, yo les amo y gracias, me siento amado. Y si no me aman, yo prefiero pensar que sí me aman. Me siento amado. No permito a alguien que me diga lo contrario, yo me siento amado. Pero nuestra iglesia, yo creo que tal vez tenemos errores, defectos, y a veces no es intencional, a veces es que Dios nos está formando a nosotros.
Nunca menosprecies alguna situación difícil o que algún hermano te quedó mal. Nunca menosprecies, porque Dios está formando tu carácter. Nunca te pongas a hablar nada, porque puede ser el momento del proceso que Dios está usando para bendecirte. ¿Están aquí o no están aquí? Porque a veces no entiendo yo, ¿por qué este hermano no me habló 6 meses a mí? Yo era su líder y de verdad era el que más células multiplicaba y no me hablaba. Y hablaba con 2 y yo era un 0 a la izquierda, de verdad. Y yo me hacía loco, pero yo sabía, yo decía, este pastor no me quiere, pero lo decía dentro de mí, no se lo decía a nadie. Gloria a Dios. Ese mismo pastor fue el que mandaron para que me ordenara de pastor. Amén, es una bendición, ¿sí o no? Pero yo me pongo a pensar a veces, si yo hubiera hablado, si hubiera dicho ese pastor no me quiere, y hubiera ido con otro, mira, ese no tiene amor, ahí se acabó todo, ya no llego. Eso hubiera sido como la historia de José, cuando la esposa de Potifar puso sus ojos sobre José y le decía todos los días, duerme conmigo, duerme conmigo, duerme conmigo. Si él hubiera accedido, y era un adolescente de 17 años, usted sabe lo que estoy hablando. Si él hubiera accedido, no existiría José en la Biblia. A veces un comentario cortó tu proceso. A veces un momento de murmuración cortó tu proceso, detuvo tu bendición. Es mejor que calles, es mejor que te lo aguantes, es mejor que digas, Señor, tu justicia divina, ¿no es cierto? No, es mejor que te lo aguantes. Dios está formando hombres y mujeres de Dios con carácter. No les está gustando este mensaje. Si estoy predicando a mis líderes, no les puedo andar ahí por la tangente, hermanos. Predicando a los servidores. Yo sabía quiénes admiro. Y me van a levantar las manos los que sirven en cafetería aquí. Levanten la mano. Vamos, las 2, de verdad, no los voy a reventar, los voy a honrar. Son una bendición, hermanos. Y ahora, gracias a Dios, yo miro que va caminando mal la cosa, pero yo los vi las caras a todos en momentos de presión. Y ya veo que la gente, ¡ey! Falta sal. Y usted allá adentro por 20 pesos que pagó. Pero son lugares donde Dios te forma. Y dígame si no hemos hecho amistades ahí, nos hemos hecho más fuertes, de verdad. Todo ayuda, mis hermanos. Dios te está dando carácter en el nombre de Jesús. Amén. Digo esto de verdad. Busca, busca, busca. No te digo que todo va a ser color de rosa. Van a haber situaciones. Van a haber, pero tómalas, hermano, como momentos en que Dios está formándote, en que Dios te está diciendo, guarda tu corazón, porque tú eres fiel en ese momento tan pequeño, es porque Dios te está probando para luego ponerte en un lugar más grande. Eso sí, en vez es Dios. Por último, voy temprano. Felicítame, hermano. Voy aprendiendo, hombre. Esta semana me tocó compartir. Yo puse mi anuncio, pero ninguna hermana de la iglesia vino. Me siento herido, hermano. Me tocó compartir en Aglo de Mujeres. Fue una bendición, de verdad. Y el tema fue tremendo, porque cuando vean un tema, te ponen ahí. A veces hay pastores que te la dejan más suave, hay que el Espíritu Santo lo guíe. Pastor, bueno, dice uno, ¿verdad? Pero cuando te dan un tema, es más específico. Y ellos me dieron el tema de la importancia de la pureza. Y wow, es un tema tremendo. Porque me está hablando de la santidad. Me está hablando de la integridad. Cuando usted busca pureza en la Biblia, generalmente se va a encontrar con problemas sexuales. Pablo da toda una lección a los corintios, porque la pureza tiene que ver también con esa santidad. Amén. Y ahora estamos tan afectados con las redes sociales. La pornografía llega por todas partes. Es un pecado tan oculto que está destruyendo mucha gente. Y no digo fuera de la iglesia. Y entonces la pureza empieza por ahí, pero la pureza en general es santidad, es integridad. Y es algo que el Señor aprecia. Es algo que el Señor
encuentra un lugar, cuando encuentra un corazón puro, y tiene que ver con guardar tu corazón, y tiene que ver con tus hábitos, tiene que ver con ser una persona de oración. Amén, tiene que ver con tu integridad. Amén, porque el Señor quiere confiar en personas puras. No eres perfecto. La pureza no es perfección. Yo se los he dicho muchas veces. Hay veces que usted tiene que ser honesto con usted mismo. Yo quisiera tener el suadero de la hermana Esmeralda. ¿Y por qué ella lo carga y no yo? Mi corazón tiene tanta envidia. Pero usted va a decir, esos, o tiene celos, o tiene envidia, o tiene resentimiento. Es que un día quiero ser líder, estar por encima de ese hermano y mandarlo a disciplina toda su vida. ¿No? Usted tiene que agarrar su corazón, traerlo al altar. Y por eso alguien dice que no hay altares en la iglesia, porque no hay sacrificios. Bien, hay sacrificios. Usted va a escuchar esto. No hay altares. Bien, hay un altar. No es la plataforma. Es el lugar donde te presentas delante de Dios para sacrificar. ¿Sabes a quién tienes que sacrificar? Romanos 12, Corintios 12, Efesios 4, habla de los dones, de las operaciones, de los ministerios, todos. Pero toda su introducción tiene que ver con el carácter. Pero en Romanos capítulo 12, antes de darte todo eso, dice que nos presentemos. Y Pablo lo habla así. Pablo está rogando, dice, os ruego, hermanos, dice, por la misericordia de Dios. Por eso digo que hay altares, porque si hay sacrificio. Que presentéis vuestros cuerpos, dice, como un sacrificio vivo. Vivo. Hay que sacrificarte, hermano. Hay que menguar, hay que traerte tú todos los días. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígueme. Si tú no estás pasando por la negación, ay, el pastor, ¿cómo se le ocurre que viniéramos hoy de lona y playera? Yo voy como quiera. Está bien, hermano, pero el domingo, no, se les olvidó, no fue tan específico, pero el domingo, amén, en la vigilia, póngase sus jeans, hombre, vamos a danzar. La idea es el domingo, amén, no se enoje conmigo. Entonces, hay un sacrificio que Dios nos pide siempre, negarnos nosotros. Y dice ahí, va a hablar de la pureza, y dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, diga conmigo, santo, santo. Dios quiere que seamos santos, y la única manera, hermano, de poder ser santos nosotros es teniendo al Espíritu Santo. La santidad no es un trabajo nuestro, la santidad es un trabajo del Espíritu Santo. Por eso cuando alguien falla y dice, ay Dios, ¿por qué? No, tú fallaste, no lo dejaste que Él actuara. Él no falla. Santo, y luego dice, agradable. Amén. Agradable a Dios. Entonces, no les quiero hablar de mi predica, la pureza, pero quiero decirles que lo que antecede a una vida pura es una vida consagrada. Es una vida de intimidad. Tengan intimidad con Dios. Esto, hermanos, de verdad lo va a bendecir. Sean personas que oren en la mañana. Sean personas que la primera palabra que hacen es oración y sacrifiquen. Y si usted sale a las 4, ponga el reloj a las 3:30. Bueno, un poquito más para que salga bañado también. Siempre esto lo va a bendecir, lo va a bendecir, lo va a bendecir. Amén, gracias hermano Platillo. Los demás están más atentos. Diga conmigo, esto me va a bendecir. Entonces, dice la Biblia, este es un principio, dice que si nosotros buscamos en la intimidad, en lo secreto al Señor, Él nos va a recompensar públicamente. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.